Hoy está muy extendida la idea de la tabula rasa, según la cual vendríamos al mundo como si fuéramos una hoja en blanco, como si todo se aprendiera. Y es cierto que el aprendizaje juega un papel fundamental, más en el caso de los humanos. Pero, ¿el aprendizaje es suficiente para explicar por qué hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, los caballos, al poco de nacer, salen caminando. No parece que tengan que invertir mucho tiempo en aprender a caminar. Es como si esta conducta ya la tuvieran incorporada. Entonces, ¿de dónde sale esta conducta? En este vídeo vamos a ver qué parte de la conducta no requiere aprendizaje, de dónde viene y por qué sin esta el aprendizaje sería imposible. Para que se dé el aprendizaje, al menos deberíamos heredar la capacidad de aprender. ¿Y qué es aprendizaje? Sino un cambio en la probabilidad de responder, de actuar ante cierta situación. Esto implica que antes del aprendizaje necesariamente hay unas formas de comportarse previas ante situaciones, formas que nos vienen de serie, en base a nuestra herencia evolutiva. A estas formas de comportarse les llamamos reflejos y patrones fijos de acción. Al igual que el cuerpo, el comportamiento tiene una historia evolutiva. Recordemos el ejemplo de las jirafas, del cuello de las jirafas. Este rasgo, si existe hoy, es porque en el pasado maximizó de media la probabilidad de supervivencia y reproducción. Súper útil tener el cuello largo para alcanzar alimento. De la misma manera, existen conductas que no son fruto de nuestra experiencia individual, sino que nos vienen de serie en base a nuestra herencia genética. Son rasgos tan regulares y característicos de la especie como los morfológicos, seleccionados durante millones de años por su valor para la supervivencia y la reproducción. A las más simples las llamamos reflejos. Los reflejos son simples, heredados y altamente regulares en la especie. Seguiría el esquema de estímulo-respuesta. Y luego matizaremos esto. Pero dando ejemplos, serían cosas como, por ejemplo, escuchas un estruendo y entonces te sobresaltas. Te soplan en el ojo, parpadeas. Te dan un golpe en la rodilla, se te levanta el pie, sientes frío y te da un escalofrío. O te cosquillean la nariz y estornudas. El soplo, el frío, el estruendo serían estímulos. Y las respuestas serían levantarse el pie, parpadear, estornudar. El término reflejo viene de teorías tempranas que argumentaban que el cuerpo reflejaba los estímulos externos captados por los sentidos, algo así como un espejo refleja la luz. Pero como veremos, el fenómeno es algo más complejo que esto. Ya sabemos que existen porque funcionaron para la supervivencia y la reproducción. Son producto de la selección natural. Los individuos con estos reflejos tendían a perpetuarse más que los que no los tenían o los tenían débiles. Podemos imaginar una historia similar a la de la longitud de los cuellos de las jirafas. Los genotipos que promovían los reflejos más adaptativos tendían a sobrevivir y a reproducirse más. Vale la pena tener presente que la palabra reflejo la utilizamos por legado histórico, para agrupar este tipo de conductas, de respuestas que experimentamos de forma tan automática. Aunque, como explicaremos más adelante, no sería el único tipo de conductas que experimentamos como automáticas. Pero no nos liemos porque entender el reflejo es de importancia crucial para lo que vendrá después. Y como avanzábamos antes, el fenómeno es algo más complejo que la idea de reflejo. Cuando digo reflejo, me refiero a algo que es relativamente regular, pero no es algo inmodificable por la experiencia. Por ejemplo, si escuchas un estruendo, es probable que se dé el reflejo de sobresalto, pero si escuchas muchos estruendos seguidos, es probable que ya no respondas con sobresalto. Entonces, incluso los reflejos
son susceptibles al cambio por la experiencia, como muestra el ejemplo del estruendo repetido. Pero no nos avancemos, esto es material para el próximo vídeo. Cuando esté, aquí lo encuentras. Entonces, ¿qué son los patrones fijos de acción? Guardan estrecha relación con los reflejos, porque son patrones de conducta característicos de la especie. La diferencia principal es la complejidad en la forma. En este caso, al evento ambiental le llamamos estímulo desencadenante o estímulo señal, releaser en inglés, y a la respuesta, patrón fijo de acción. Cuando el padre de un tipo de gaviota llega al nido, el polluelo pica en una mancha que el padre tiene en el pico. Y entonces lo que hace el padre es regurgitar la comida y dejarla en el suelo. Para el padre, el estímulo desencadenante podríamos decir que al menos en parte sería táctil cuando le golpea en la mancha. Y entonces el patrón fijo de acción sería regurgitar la comida y dejarla en el suelo. Por contra, en otras especies de pájaros, lo que vemos es que cuando el padre llega al nido, el polluelo simplemente abre la boca y entonces el padre deposita la comida en la boca, en vez de dejarla en el suelo, como las gaviotas. En el caso del padre, el estímulo desencadenante sería el polluelo abriendo la boca y el patrón fijo de acción sería depositar la comida en la boca. En el caso del polluelo, el estímulo desencadenante sería la llegada del padre y el patrón fijo de acción sería abrir la boca. ¿Has visto algún bebé humano buscando un pezón? Y otros ejemplos súper interesantes serían las danzas de apareamiento de las aves. Y no me estoy perdiendo, todo esto es para llegar a los humanos. Al igual que los reflejos, los patrones fijos de acción también van ligados a la supervivencia, a la reproducción y, en definitiva, a la perpetuación. Se establecen al igual que la longitud de los cuellos de las jirafas. Es decir, las variantes que encajaban peor con el ambiente tendían a dejar menos descendencia. Y es importante tener en cuenta que aunque estemos diferenciando reflejos y patrones fijos de acción, no hay una división clara entre ellos. Por ejemplo, en el caso de los humanos, hablamos de reflejo de marcha, reflejo de buceo, pero quizá por la forma encajarían más con lo que nos estábamos refiriendo como patrones fijos de acción. Y es que ahora estamos utilizando una división por la forma, no por la función. División por la forma serían detalles como es simple, es compleja, es secuencial, es breve. Entonces, simple y breve diríamos que es un reflejo. En cambio, compleja y secuencial diríamos que es un patrón fijo de acción. Si lo miráramos desde la perspectiva de la función, sería responder a la pregunta ¿qué hacen en el tiempo? Y la respuesta, tanto para reflejos como patrones fijos de acción, sería la misma. Es decir, supervivencia, reproducción, fitness. Clasificamos por forma para orientarnos, pero explicamos por función. Por ejemplo, cierto patrón a día de hoy puede haber perdido totalmente la función. Por ejemplo, el buscar comida densamente calórica en contexto de sobreabundancia de alimentos como el que vivimos hoy, esto no solo es que haya perdido la función, sino que es contraproducente. Ahora, si cambiáramos el contexto, quizá esto volvería a ser útil. Y esta diferencia entre clasificar por forma y por función que ahora hacemos de pasada será extremadamente importante para cuando pasemos al análisis funcional. Cuando esté ahí, como decíamos, tanto reflejos como patrones fijos de acción son característicos de la especie. Cierto evento ambiental induce una acción, una respuesta de manera tan consistente entre los individuos de la especie que podemos considerar que está built-in, es decir, que está incorporada de base en los individuos de la especie. Entonces, no son resultado del aprendizaje, pero aún así se pueden refinar. Es decir, la forma básica sería producto de la filogenia, mientras que el refinamiento sería producto de la ontogenia. Por ejemplo, en el caso de las gaviotas polluelos que decíamos antes, la forma básica sería picar la mancha en el pico. Aún así, con la práctica se refina y el polluelo mejora
en su puntería al picar. Entonces, vamos a lo que más nos interesa. ¿Qué pasa en el caso de los humanos? ¿Podrías identificar conducta refleja en ti? Seguro que sí. Cuando estornudas, cuando parpadeas, cuando te sobresaltas. Ya hemos visto lo que parecerían morfológicamente patrones fijos de acción en caso de los bebés, como en el reflejo de succión, el reflejo de marcha. En los bebés los patrones están clarísimos, pero en adultos la conducta está profundamente modulada por aprendizaje y cultura. Aún así, hay ciertas regularidades universales. Por ejemplo, en situaciones peligrosas, las respuestas típicas serían congelarse, volar o luchar. Y puede ser incluso que a veces te congeles en situaciones que te convendría más salir corriendo, volar. Por ejemplo, cuando viene un coche. Otros ejemplos serían las expresiones faciales. Incluso los ciegos de nacimiento sonríen. O el destello de ceja de bienvenida, que es un movimiento rápido que induce en el otro confort, sensación de bienvenida. Conclusión, no solo tenemos reflejos, sino también patrones fijos de acción, aunque se modulen profundamente por aprendizaje y cultura. Lo que en pájaros aparece como danzas de apareamiento estereotipadas, en humanos se transforma en conductas altamente variables, aunque siguen sirviendo para mostrar señales de aptitud en contextos de selección sexual. Con lo visto, creo que nos debería bastar para desbancar la idea de la tabula rasa. Sería un error pensar que todo es producto del aprendizaje. No todo se aprende, pero casi todo se puede modificar. El punto importante es que raramente podríamos aprender todos los patrones complejos que llevamos a cabo en nuestro día a día si no fuera porque partimos de una base heredada. Sobre estos reflejos y patrones fijos de acción es que mediante aprendizaje se construye todo nuestro repertorio, es decir, todo lo que hacemos. Y ahora que ya tenemos claros qué son estos patrones y además que no son rígidos, sino que se modifican por la experiencia, vemos en el próximo vídeo las formas más simples de cómo se modifican, es decir, la sensibilización y la habituación. Gracias.